Bienvenido a este video tutorial de estructuras de control en Java. Mi nombre es Jesús Argumedo, desarrollador Java. Este tutorial tiene como objetivo describir las sentencias de control y mostrar ejemplos de lo que es un if, switch, while, do while, for y for versión 5 o for each. Empecemos con la sentencia if. Esta le permite a un programa tomar una decisión para ejecutar una acción u otra, basándose en el resultado, ya sea verdadero o falso. Su sintaxis es la siguiente. Iniciamos con la palabra if, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de ella ponemos la condición. Después de ello, yo lo que acostumbro es abrir y cerrar llavecitas y dentro de ella pongo la sentencia número 1. Recuerden, siempre se termina con un punto y coma. Si esa condición no, no es verdadera, pasa al siguiente, que sería un else. Dentro del else va a ir la sentencia número 2. ¿Ok? Si no se cumple la primera, se pasa al else y se cumple la sentencia número 2. Veamos un ejemplo en Eclipse. Voy a crear una clase para demostrar el if. New class. Esto ustedes ya lo saben hacer. Voy a nombrar mi clase demo if y le voy a decir que me cree mi método main. Le voy a dar en finish y aquí está. Voy a quitar los comentarios para que se vea más claro. Y también voy a crear mi método constructor. Recuerden que el método constructor inicia con public y el nombre de mi clase, que a su vez es el nombre del archivo. Y en el método main lo voy a mandar a llamar con un new demo if. Ok, ya con esto, este de new yo lo voy a explicar más después cuando ya veamos objetos. Ya haciéndolo de esta manera, me olvido del método main y empiezo a programar dentro del método constructor. Voy a crear dos variables que va a ser de tipo entero, así, y otra variable b que va a ser igual pues a un 10 también. ¿Ok? Estos se le llaman variables globales. ¿Qué quiere decir? Que en todo el resto del código todo método va a poder leer estas variables. Si yo metiera estas variables dentro de este método constructor, serían variables que solamente dentro de este método las pueden ver. Bueno, dentro del método constructor, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a usar el if, recuerden, if y dentro del if mi condición. Voy a decirle que si A es menor a B, voy a poner un system.out que si ese es menor a B, le voy a poner A es menor que B. ¿Ok? Y podemos probarlo así de esta manera. Le voy a dar guardar con control S. Voy a dar clic con el botón derecho, run as, run application. Entonces vemos, no nos mandó nada. ¿Ok? Porque A no es menor a B. ¿Ok? Vamos a seguir viendo esto con un else. Si no es menor, voy a copiar este. Si no es menor, entonces B es mayor. Mayor que A. Aquí vamos a ver cómo que nos sale. Lo corremos y dice B es mayor que A. Pero ¿qué quiere decir? Pero esto realmente no es cierto. B no es mayor que A. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? Vamos a declarar if anidados. ¿Ok?
¿Cómo son estos? Es un else y después del else un if. Else if. En cuanto nosotros ponemos el if, tenemos que poner la condición. Entonces yo le voy a poner, si en un principio le puse que A es menor a B, entonces lo siguiente voy a poner que A sea mayor a B. Si A es mayor a B, ahora sí, A es mayor. Aquí voy a poner A es mayor que B. ¿Ok? Y si además eso no se cumple, ahora sí, agrego un else. Voy a copiarme esto. Si se dan cuenta aquí no pongo un else if, ya es el último, yo nada más pongo un else. Si ni una de las dos condiciones anteriores no se cumple, entonces entra en este else solito. Y voy a poner que A es igual que B. ¿Ok? Ahora sí, vamos a guardarlo y correrlo. Recuerden que yo lo estoy corriendo aquí, Run as Java Application. La clase pasada yo lo expliqué de otra manera. Cualquiera de las dos pueden ocupar. Y ahora sí, A es igual a B. Aquí sí es correcto. ¿Ok? Ya se está cumpliendo esta condición que tenemos aquí, la else. Ahora si yo modifico aquí que A sea menor, le pongo un 3 y lo empiezo a correr. Ya application. Y efectivamente A es menor que B. Y así podemos jugar. Y ahora este sea un 1. Lo corremos. Y A es mayor que B. Estamos en lo correcto. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un if. La sentencia switch. Esta nos va a permitir ejecutar una de varias acciones en función del valor de una expresión. Vamos a ver la sintaxis. Tenemos la palabra reservada switch, entre paréntesis la expresión. ¿Qué va a ir dentro de esta expresión? Únicamente tipo de datos, char, byte, short o int. ¿Ok? Aquí no va ningún otro tipo que no sean estos. Después de eso abrimos y cerramos llavecitas y ponemos los casos. Case y la expresión. Podemos decir case, expresión 1 y dos puntos y ponemos la sentencia. ¿Ok? Después de la sentencia tenemos que poner un break. ¿Ok? Eso es para que si entra en esa sentencia ya no siga leyendo los demás casos. Tenemos después del break el siguiente caso, case 2, nuestra expresión. Después del case 2 la sentencia y nuestro break. Y así sucesivamente dependiendo de cuántos case tengamos. Por último tenemos la palabra reservada default. Esta nos va a servir de que si no se cumple cualquiera de los casos anteriores, entonces va a entrar dentro del default. Eh, y también dentro del default iría un break. Tiene que llevar un break. Una nota muy importante es de que el default no precisamente tiene que ir hasta el último de los case. También puede ir hasta el principio de los case o puede ir en medio de los case o hasta el final. Cualquiera, como quiera, el default sirve. Ahora bien, veamos un ejemplo de esto. Voy a crear una clase y le voy a poner el nombre de demo switch. Le voy a dar finish y voy a borrar todos estos comentarios y voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hice con el ejemplo del if. Voy a crear mi método constructor demo switch y dentro del método main lo único que voy a hacer es llamar mi método constructor y me olvido de mi método main y empiezo a programar aquí. Aquí vamos a repasar también, nos va a servir de repaso para los métodos y dentro de este voy a hacer que reciba un tipo de dato entero
y le voy a poner el nombre de número. Y aquí es donde entra en acción mi switch, entre paréntesis, y mis llavecitas. Dentro del switch va a ir la expresión, ¿ok? Que es el número. En este caso es un entero. Y ahora bien, si se cumple, vamos a empezar a escribir los casos. Case 1, 2 puntos. Esto le quiere decir al compilador de que si este número, si yo le mando 1, que es este, entonces se va a cumplir mi sentencia. Yo aquí voy a crear un método. No lo he creado. Recuerden que los métodos se crean dentro de la clase. Entonces le voy a poner un void porque no va a retroalimentar nada. Por lo tanto le pongo void y el nombre de mi método y salida. A su vez, este método va a recibir una cadena de caracteres que se le llama string. Esto después lo voy a explicar más a detalle lo que significa un string. Y le voy a poner como nombre cadena. Y dentro de este método voy a utilizar el system.out ln para imprimir en pantalla. Y voy a imprimir mi cadena. Ok. Y ahí está. Ese es mi método. Y lo único que voy a hacer es usarlo de este lado. Como yo le estoy diciendo que reciba un string, cuando yo lo mande a usar, me va a pedir que le mande una cadena. Entonces yo lo voy a poner aquí. Como es una cadena, siempre se representa con comilla doble. Y le voy a poner 1. Después de esto, voy a romper con un break. Recuerden que si yo no le pongo un break, va a empezar a seguir con los siguientes casos. Con el 2, con el 3. Y eso hace que se alente un poco más el programa. Entonces, voy con el caso 2. Vean aquí que yo estoy poniendo caso 1, caso 2 en número entero. ¿Por qué? Porque en esta expresión le estoy diciendo que se va a manejar con un entero. Si yo pusiera aquí un char, pues entonces lo que yo haría tal vez sería algo así, con comilla simple y así. ¿Ok? También esto va a depender de lo que yo ponga aquí en mi switch, en esta expresión, que a su vez yo lo hice de esta manera, es este. Pero esto no puede pasar si es un entero, entonces yo lo pongo con un 1. Después del caso 2 voy a hacer lo mismo, salida, mandar a llamar el método salida y le voy a poner 2 y mi respectivo break. Y así sucesivamente. Voy a hacer el caso 3. Si el número es 3, uso el método salida y voy a poner el 3 y mi break. Voy a copiar unos dos más, por lo tanto copio estos dos más y los voy a poner aquí. Nada más que le voy cambiando que es el 3, el 4, el 5 y aquí voy a cambiar 4, 5. Y por último voy a poner mi default. Recuerden que el default no necesariamente va hasta el último. Yo puedo ponerlo al inicio, en medio o al final. Salida y le voy a poner aquí pues, que es otro número. Es otro número diferente a los que yo estoy validando aquí arribita. Y después de esto yo hago un break. Y ahí tenemos. Aquí nos hace falta algo. De hecho, voy a darle un control S para guardar. Y aquí nos manda un error.
Espero ya lo hayan detectado ustedes. Yo estoy mandando a llamar aquí al método constructor, pero como lo estoy mandando a llamar, el constructor dice, ah, yo necesito recibir un tipo de entero. Quien me llame, necesito que me manden un tipo entero. Y yo aquí no se lo estoy mandando. Entonces le voy a mandar el 2 y compila. ¿Ok? Ahora sí le doy control S, botón derecho a mi clase, run as, Java Application. Y ahí está. Yo le mandé un 2, entra por este método, entra aquí, recibe el 2, el switch recibe el 2 y entra case 1, ¿es 1? No, rompo. Case 2, de hecho no entra aquí, perdón. Case 1, no es. Case 2, sí. Ok, ¿qué hay dentro de case 2? Hay un método que va a imprimir un 2. Entonces entra al método salida, entra al salida y se encuentra con un system.out y imprime. Ya que lo imprime, ahora sí, rompe y ya no empieza a leer los siguientes. Por eso es el break. Ya no empieza a validar los siguientes. Y hasta ahí termina el programa. ¿Ok? Vamos a hacer otra prueba. Si yo pongo un 5, 5. Si yo pongo ya un 10, que realmente no está ahí, validándose, ya sale el default e imprime otro número. Hasta aquí con este ejemplo de switch. Sentencia while. Esta va a ejecutar una sentencia simple o compuesta. Veamos su sintaxis. Ponemos la palabra reservada while, entre paréntesis la condición. ¿Qué va a ser esta condición? Pues va a ser cualquier expresión booleana que devuelva un true o un false. Si la condición es un true, entra en la sentencia y se ejecuta la acción. Si es un false, simplemente no se ejecuta y pasa el control de la siguiente sentencia del programa. Creamos otro ejemplo para el while. Lo llamé como demo while e hice lo mismo. Creé mi método constructor y mi método main. Solo falta mandarlo a llamar. New demo while punto y coma. Y empezamos. Nos olvidamos de este y empezamos a programar desde aquí. Voy a declarar ahora una variable y ahora la voy a hacer dentro del método constructor para que sea un poquito variado. Y le voy a poner loop. Lo voy a inicializar, esto ustedes ya también ya saben, a 1. Y ahora sí ya viene la palabra reservada while. Abro y cierro paréntesis y mis llavecitas. Y digo, mientras el loop sea menor igual a un 10, si se cumple esto, esta sentencia nos va a devolver un true o un false. Si el loop es menor o igual a 10, va a regresar true o false. Si es true, va a entrar dentro del while y voy a imprimir out.println. Y voy a poner aquí, pues nada más, mi loop. Simplemente lo voy a imprimir. Ahí está. Para esto nos hace falta algo. Necesitamos que este loop, que esta variable se vaya incrementando. Porque aquí yo le estoy diciendo que sea menor o igual a un 10, pero debe haber algo que lo vaya aumentando. Entonces voy a hacer un tipo contador que diga loop es igual a un loop más 1. Quiere decir que si aquí yo empiezo con 1 y dice 1 es menor o igual a 10, si eso es cierto, imprimo el loop que va a imprimir el 1 y después lo va a incrementar a 1 más. Si tenía 1, le va a sumar
1 y va a ser un 2. Y ya después, y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue a un 10. Siempre va a entrar aquí dentro del while, siempre y cuando sea menor o igual a 10. Si ya entra a un 11, ya no entra en el while y se sale. Vamos a probar esto. Le doy control S, lo corro y aquí está. Nos apareció 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, que es lo que yo puse aquí. Empecé a imprimirlo. Ahora bien, este, ahí está. Solamente cuando es falso va a entrar aquí. Print ln. Y le voy a poner, ya no entró al while. Aquí es print ln. Ok, y volvamos a ejecutarlo. Y aquí está. Primero imprimen todos, no se sale del while. Aquí está dentro del while hasta que llegue a un 11, que ya no es igual ni menor a un 10. Y después me sale este mensajito de que ya no entró al while. Así es como trabaja esta sentencia. Sentencia do while. Esta va a ejecutar una sentencia ya sea simple o compuesta. Veamos su sintaxis. Iniciamos con el do, después de ella la sentencia y nuestro while. El while va a funcionar igual que como lo vimos en su ejemplo. Eh, ¿Qué significa este do while? Quiere decir que al menos una vez va a entrar en el bloque de sentencias que se encuentra dentro del do. Veamos un ejemplo. Aquí ya creé una clase, le puse el nombre de demo do while y tenemos el método principal y ahora el método constructor. Lo único que voy a hacer es mandar a llamarlo y listo. ¿Cómo funciona el do while? Bueno, para empezar voy a declarar una variable y la voy a inicializar en 5. Y empiezo a hacer mi do. Do, abro y cierro llavecitas. Y dentro de aquí, del do, voy a hacer algo que voy a hacer un decremento ahí. En lugar de i más más, ahora voy a hacer un i menos menos. Voy a crear mi system.out. Si se dan cuenta, yo aquí lo hice muy rápido, con una sencilla palabra que reconoce Eclipse. Lo único que puse es CISO. Le doy control espacio y me lo completa. Bueno, voy a imprimir la letra I y ahí está. De hecho aquí me manda un error. ¿Por qué? Porque nos hace falta. Aquí le voy a poner el while y mi condición. Le voy a decir que mientras I sea mayor a 0, si se dan cuenta, aquí ya hay un punto y coma y compila. No hay un abre y cierra llaves. El do while es, al finalizar el while, termina con un punto y coma y nada más. Entonces, esto quiere decir que mientras i sea mayor a 0, va a seguir entrando por el do. Vamos a probarlo. Le doy guardar y lo corro. Y aquí está. Si, si i empieza desde 5, empieza a decrementar cuando entra en el do y lo imprimo. 4, 3, 2, 1, 0. Después del 0, decrementé a menos 1 y dice mientras menos 1 sea mayor a 0, menos 1 ya no es mayor a 0 y por lo tanto se sale del programa. Entonces, como lo acaba de decir, el do while, por lo menos el bloque de sentencias que esté dentro del do, va a entrar una vez, por lo menos una vez. En este caso entró varias veces. Esto se usa
eh, regularmente para hacer menús. ¿Ok? Bueno, ese es el do while. Sentencia for. Este permite ejecutar una sentencia simple repetidamente en n número de veces. Veamos el ejemplo. Aquí yo ya creé mi clase con el nombre de demo4. Voy a mandar al método constructor. Y voy a declarar un string, que es una cadena de caracteres, y unos corchetes. ¿Qué significa esto? Que voy a hacer un arreglo de strings. Mi nombre de la variable, que voy a poner países, y va a ser igual a, por ejemplo, México, Canadá y tal vez Estados Unidos. Esto lo voy a explicar más adelante y ya más a detalle. Ahorita nada más es para el ejemplo de nuestro for. Y vamos a ver cómo se hace un for. Lo que hace es iterar. Vamos a ir recorriendo este arreglo. Entonces, se hace de la siguiente manera. Es de un tipo entero i, que es la declaración, igual a 0. Yo aquí declaro. Después digo la condición y, perdón, es i menor a países punto length. Aquí ya me ayudó el eclipse. Y le pongo que sea el incremento i más más. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí le estoy diciendo que me traiga la longitud que tiene este arreglo. ¿Cuál es la longitud? Bueno, es 1, 2 y 3. Esa es la longitud de países. Prácticamente sería lo mismo a que si yo le pusiera un 3. Pero no es así. Lo voy a hacer así. Países.length. Y listo. Tenemos aquí que es la declaración y es igual a 0. El contador va a empezar desde el 0. Después punto y coma, que es hago la separación y después viene la condición diciéndole i es menor a la longitud de países, que quiere decir 3. I es menor a 3. Si sí, entonces entra dentro del for. Y después viene el incremento, lo va incrementando de uno en uno, el i más más. Si es aquí 0, se va incrementando a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Mientras esté cumpliéndose la condición, que es esta, i menor a países.length, yo voy a poner lo mismo, de hecho un CISO, y voy a imprimir y voy a poner, perdón, países en en la posición y así. Quiero que me traigas países en esta posición. Eh, Después voy a explicar bien lo que son los arreglos. Es un tema que después daré. Hasta aquí voy a guardar y lo voy a correr para ver cómo trabaja el for. Y aquí está. Entonces, aquí ya empieza a ir iterando, a ir recorriendo nuestro arreglo. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejemplo. Ahora bien, ¿cómo se hace un for each o un for versión 5? Bueno, yo voy a comentar este for. Ahí está. Y más abajito voy a hacer el for each. ¿Cómo es esto? De la misma manera uso el for, pero dentro de los paréntesis va a cambiar. Aquí tenemos que poner primero el tipo de dato con el que vamos a estar iterando. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si el arreglo que tenemos es un string, entonces yo aquí le pongo un string. Si yo tuviera un entero, un flotante o un double, aquí es donde yo también le tengo que poner un flotante, un double o un entero. Después de eso, le tengo que ponerle un nombre a la variable.
le voy a poner país. Y después de eso lleva un dos puntos y me pide que le ponga el objeto que hay que iterar. En este caso es países, que es nuestro arreglo, es este. Es el que va iterando. Con esto le estamos diciendo ya al compilador que es un for each y que de esta manera también se hace. Entonces voy a imprimir y lo que voy a imprimir es país, así. Y ya tenemos nuestro for. Realmente es menos que este. Es mucho más rápido, por lo menos para escribir, ¿no? Y pasa lo mismo. Voy a darle guardar y lo ejecuto. Trabaja de la misma manera que el for normalito que todos conocemos. ¿Cuál es la desventaja de un for each? Pues de que no podemos iterar hacia atrás. El for normal, yo aquí sí puedo iterarlo hacia atrás, poniéndolo a lo mejor con un i menos menos. Aquí no puedo hacer yo eso. Aquí nada más el for each itera hacia adelante y no hacia atrás. Y nada más. Esta es la diferencia entre estos dos. Para más información o quieres estar al tanto de lo que va pasando sobre los temas de Java, aspectos relevantes sobre Oracle, noticias sobre toda esta tecnología, puedes seguirme en mi Twitter, @jargumedoq, o entrar a la página de Facebook con el nombre de Videotutoriales de Java. O si tienes alguna duda sobre este video o algún otro, puedes escribirme al correo jargumedoq@gmail.com, o también puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver mis videos y hasta la próxima.